Hola, bienvenidos a mi canal. Yo soy Maika de Volvoretas y Dragones y hoy os presento un nuevo proyecto como miembro del equipo creativo de la marca de productos Midform Castings. Hoy lo que vamos a realizar es la decoración de una caja de madera y voy a utilizar para ello, como estáis viendo, los nuevos productos Midform, que son unas alas maravillosas metálicas que son divinas. Y en unos segundos comenzamos el proceso de esta decoración. Como veis, es una simple caja de madera de pino blanca, bueno, de madera de pino, y con pintura multisuperficie de Cadence, que tiene un tono como un tono, bueno, el tono se llama encaje, pero es como un blanco roto o una cosa así, porque, bueno, quiero que quede un fondo que no sea totalmente blanco. Lo he pintado por dentro y por fuera, le he dado 2 capas y he secado bien entre ellas. Lo que voy a hacer ahora a continuación es, con esta servilleta de papel de arroz, es cubrirla en su totalidad. Para ello voy a utilizar la cola de decoupage de Cadence y aplico una buena cantidad, como estáis viendo, para que se adhiera muy bien. Las servilletas de papel de arroz no son igual que los papeles de arroz, son muchísimo más finas y son más difíciles de que queden totalmente lisas. Quiero decir que tampoco busco que quede totalmente lisa. Lo que busco más bien es que queden como rugosidades, que quede como si estuviera arrugado. Lo seco bien en cada aplicación, extiendo bien la cola de decoupage doy toquecitos por encima y vuelvo a pasar con la cola de copas por encima, con el cuidado de no aplicar, o sea, de no presionar demasiado. Aquí lo que hago es que las bisagras hago un pequeño corte con el cúter y me ayudo con la paletina para que encaje bien el papel y no quede hueco. Como veis, vuelvo a colocar poner por encima la cola de decoupage para protegerlo. Luego, posteriormente, le daré un barniz a la superficie externa y la interior también. Como veis, voy secando en cada aplicación, y en este caso ahora con una lija, una lima, quito los extremos porque voy a utilizar la servilleta o sea, completa. Quiero decir que no va a ser por trozos, voy a ir adaptándome a medida que voy pegando cada uno de los lados de la caja. Retiro el exceso donde corresponde y los laterales los dejo sin quitar del todo, ¿vale? Para que haya una continuidad y las esquinas estén cubiertas también. Bien, ahora por la parte de delante, como tiene la abertura, lo que hago es que calculo dónde está la abertura y hago un pequeño corte con el cúter. Le aplico la cola y ahora lo que hago es meter el cierre por la abertura que he hecho con el cúter. Protejo por encima con la cola de decoupage, también para que quede totalmente pegada a la superficie, y cuando ya tengo esa primera parte pegada, pues procedo a la parte de debajo. Como veis, no corto en ningún momento la continuidad de la servilleta.
La otra parte del cierre hago lo mismo, me ayudo con las uñas haciendo una pequeña abertura porque no necesito más, solamente para que el cierre quede fuera, y cubro lo mismo toda la superficie. Ahora secaré bien. Aplico allá donde necesito reforzar con la cola y continúo con el resto. Esta es la superficie, la parte de debajo de la caja, la cubro también con toda la servilleta, puesto que la medida me lo permite. Hay veces que la medida de lo que vamos a aplicar no corresponde y tenemos que aplicarlo por piezas. En mi caso no tengo necesidad porque realmente da de sobras. Como veis, en cualquier caso, cuando utilizamos el papel de arroz, siempre, al menos yo, me ayudo con una hoja de plástico para presionar y que no queden burbujas de papel, pero en este caso yo lo que busco es que quede esa rugosidad que me permita crear un poco de textura en el fondo, que no sea un decoupage totalmente liso. Quiero que me cree textura, porque más adelante veréis por qué tengo ese deseo, vaya. Como veis, como he dejado la continuidad del papel, pues simplemente lo continúo y en los laterales lo aplico de esta manera. Quito el exceso, ahora sí, el exceso de papel, y ya lo dejo preparado y listo el lateral de uno de los laterales de la caja. Muy bien, ahora vamos por el otro, que ya habéis visto que, bueno, esto es el exceso de la parte de debajo que acabo de terminar de aplicar. Y ahora dejo preparado el otro lado para cubrirlo con el resto del papel. Como veis, esquinas solamente van a tener los laterales, porque el resto ha sido de papel continuado. ¿Veis esas arrugas que os estaba comentando antes? Al ser tan fino el papel de arroz de la servilleta, pues si estiras mucho lo puedes romper, y si no, queda estas arrugas que luego veréis lo chulas que quedan. Retiramos el exceso una vez después de que esté bien seco, sobre todo, porque al ser tan fino el papel, si no está bien seco, lo podemos levantar y romper, y de esta manera, bien seco, lo retiramos sin ningún problema. Eso es todo lo que me ha quedado de la servilleta. Muy bien, ahora lo que hago, como veis, es con el cúter y mucho cuidado, es abrir la apertura de la tapa, porque estaba totalmente pegado. Y así queda totalmente cubierto y sin tener que ir añadiendo por partes y por trozos. Muy bien, ahora voy a aplicar este barniz mate, que en este caso es de Artis Decor. Y este es un barniz que, aunque lo he extendido muy bien, pero he querido que quedara un poco como blanquecino, no sé. ¿No veis las grietas? Porque entonces eso crea, al ser más cantidad, lo que hace es que crea un poquito más de textura. Aquí os vengo a demostrar que con el pincel, para oscurecer las esquinas y demás, pues marca bastante. Y aunque he aplicado el barniz, se queda mucha marca. Lo que hago es aplicar con una toallita húmeda
el producto. Es Distress Past de Cadence y es color marrón oscuro. Y como veis, como la toallita está húmeda, lo que voy haciendo es aplicando, pero al mismo tiempo esa humedad me permite extenderlo sin que quede marcas visibles de bordes ni de nada. Y lo que hago también de esta manera es que esas grietas o esas rugosidades que tenía el papel se quedan marcadas con la Distress Past. Y entonces queda como si estuviera viejo. No solamente lo envejeces con el color, sino también se quedan esas grietas que quedan fabulosas. Y me encanta el conjunto. Y voy a hacer lo mismo con la parte interior. Como veis, con la toallita lo extiendo perfectamente y sin dejar cercos ni líneas duras. Las esquinas sí que me ayudo con el pincel, pero os recomiendo que si lo hacéis, no hagáis como yo ahora, sino que primero lo humedezcáis con la toallita y así con el pincel lo que haces es que se extiende mucho más. Yo he intentado disimularlo ahora con la toallita, pero veis que en algunas partes queda demasiado marcado. No me importa, por eso, porque es el interior y ya está. Pero veis en la parte izquierda ha quedado un poquito el cerco de cuando he pasado con el pincel. Entonces si se humedece previamente y luego se aplica con el pincel, la misma humedad lo extiende y no queda ninguna marca dura. Voy extendiendo, cogiendo pequeñas cantidades y con la misma humedad de la toallita extendiéndolo. Entonces queda un aspecto totalmente viejo, como si estuviera hecho de muchos años y se hubiera manchado con el paso del tiempo. Me encanta muchísimo este efecto. Repaso también los cantos de la caja, que después, aunque no se vea en la imagen, después lo que hago es que una vez que está bien seco, para que no se pegue la tapa con la parte de la caja en sí, es lijar un poquito la parte que toca, ¿vale? Muy poquito para no quitar el color, pero lo suficiente como para que quede, porque esta pasta queda un poco así, bueno, en principio un poco se pega un poquito. Y entonces cuando está al exterior se termina de secar y no pasa nada, pero cuando está en la unión de las dos partes sí que se queda un poquito enganchado, con lo cual es mejor coger y lijarla un poquito y así quitamos ese adhesivo que pueda tener, que no pega, pero vaya, a ver si me entiendes. Secamos muy bien. Y ahora vamos a ir con la decoración de la tapa. Voy a utilizar para ello estos dos moldes de Finaver, que son de diferentes moldes, la mujercita y ese otro adorno alargado, y lo cubro con dos capas finas de imprimación blanca, con el cuidado de que todas las partes estén cubiertas. Aquí ya he dado dos capas y las he secado entre medias. Ahora voy a utilizar la pátina, que no es una cera bien dicha, sino es una pátina. Lo que cubro es totalmente la pieza. Y con una toallita retiro la superficie. Si me paso, pues vuelvo a repetir un poco. Y con mucho cuidado voy retirando las partes que me interesa que queden más claras. Y queda tan chulo como esto. Hago lo mismo con el otro molde. En este caso le doy más cantidad porque quiero que quede un poquito más marcado todas la forma que tiene muchísimo relieve diferente y quiero que quede muy bien marcado.
Por lo tanto, como sucede en las pátinas, tú cubres toda la superficie y luego retiras el exceso solamente de la superficie. Y entonces el producto queda más oscuro en las partes más profundas de esos relieves. Y eso es lo que quiero conseguir aplicando esta pátina. Ahora con la toallita húmeda retiro, como veis, solamente la parte más elevada del intrincado que tiene la pieza. Me encanta el aspecto que le deja. Y ya tengo las figuras centrales preparadas casi. Porque ahora con cera es dorado, es un dorado, es una cera metálica, doy así por la superficie, pero veo que en la cara me quedan marcas no deseadas, por lo tanto ahora con otra cera, con un poco más dorada, la otra era más blanquecina, pues lo aplico con el pincel solamente en la cara y el busto. Y ahora le doy un poco de luz con el perlado blanco, que mezclo un poco también con el pincel ya que tiene un poquito del color anterior, pero así lo unifico y no quedan pegotes. Me encanta cómo queda. Y ahora os presento los productos de Midform que voy a utilizar en la decoración de la tapa. Mi delfín me trae estas preciosidades que son las nuevas piezas que Midform nos presentó hace poco tiempo, y con otros diferentes elementos. He utilizado 2 conjuntos de alas y con unos esquineros diferentes y esa flor tan bonita de loto. Mi delfín se va y nos deja, como habéis visto, estas maravillas para decorar la tapa. Hago la presentación de cómo quiero que quede. Lo pegaré fuera de cámara porque no quiero que se alargue esto, y todo el mundo sabemos pegar las piezas sobre las diferentes superficies. Y lo que hago es colocar la composición que ya tenía en la cabeza, y es esta. Me encanta. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que te haya gustado. Si es así, regálame un dedito para arriba, que significará que sí que te ha gustado. Esto me ayuda a seguir ofreciéndote contenido de calidad. Deja aquí abajo tu comentario y me dices qué es lo que más te ha gustado del vídeo. Si tienes alguna pregunta sobre los productos que he utilizado, que yo siempre contesto. Comparte también este tutorial si es que es de tu gusto con alguien que le pueda interesar. Me hará muy feliz. Y por supuesto, suscríbete al canal, que es gratis. Y también activa aquí abajo la campanita, porque así YouTube te avisa de cuando publico algo nuevo. Muchas gracias por llegar hasta aquí. Espero que te haya gustado. Os quiero un montón y nos vemos en el próximo. Chao, chao. Adiós.